Bienvenido, profe. Mr. Bruce, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias, Jack. Bienvenido al programa, profe. ¿Cómo va todo? Excelente. La familia, todo. No aguanta echar la hoja de vida porque, ajá. No, pues nos quedamos 2 horas hablando aquí de él. Le decimos profe porque pues yo creo que muchos pasamos por las manos Sí. del profe literal. Sí. Yo aquí haciendo quedar mal, le dije al profe, haciéndolo quedar mal, esas clases de música conmigo no. Pero bueno. No funcionó. No funcionó, pero en otra cosa sí, profe, aquí Claro, estoy claro. y se nota lo que ustedes inculcaron en nosotros. Hasta la altura del partido, nosotros aprendiéndonos en la flauta. Sí, los pentagramas y todo eso, sí. Profe, claro, en la flauta dulce es que le La llaman. flauta dulce. La flauta ¿cierto? dulce. Exacto. Y el profe ahí, como en la melodía, y más perdido, profe, pero bueno, se hizo el intento. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué andas estos días? Pues preparándonos para ver qué nos trae las fiestas patrias. Ah, claro. Ok, ya de fin de año, ya Sí, exacto. estamos a puertas de recibir el 2023. Exacto. Y bueno, ¿y cómo le ha ido en el 2022? Pues yo diría bien. Sí, porque pues ha habido algo de movimiento, ¿no? Entonces no nos podemos quejar, hay que ser conscientes de la situación en que veníamos después de la pandemia, de esa Claro. cuestión, pero... Se reactivó poco a poco. Exacto, han ido mejorando. Bueno, el maestro Bruce es el director, ¿no? De los Legendarios. Exacto. Que es una de las agrupaciones que trae, Espectacular. sí, muy bueno, es una agrupación que tiene un montón de instrumentos, o sea, que es una de las bandas más grandes con todo tipo de música. Orquesta, sí, toda orquesta. Una orquesta como tal. Y interpretan música, pues, como de los 80s, hasta 70s. Sí, del Caribe, más que todo. Del Caribe, música que bailaron nuestros papás, nos hicieron a nosotros con esa música. y pues también traen música, también mezclan moderno porque tienen miembros en la agrupación que son jóvenes, pero también tienen esos miembros que pertenecieron a la banda intendencial. Yo sé que muchos allá que conocieron la época de los 80, la gloriosa época de los 80 de la música de San Andrés, saben cuál fue la banda intendencial de San Andrés, allá en Paipa, Exacto. Sí. por todo el país. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Cómo fue pasar de banda intendencial a otro tipo de orquestas? Mire, es que es una lástima que nuestros gobernantes no le han dado la importancia ¡Palo! a la música ni a los grupos musicales, porque la banda llegó a ser pues algo especial en Paipa. Nosotros hemos ganado, nos Ganaban han declarado fuera de concurso. Se puede decir prácticamente que la banda de San Andrés cambió el concurso de Paipa. Total. Sí, porque cuando nosotros íbamos, eso era pasillito, bambuco, Ok. ¿entiendes? Fuimos de siempre ahí. Exacto, cuando nosotros empezamos a tocar, la gente oyendo esos ritmos diferentes, todo el mundo se quedó. Y San Andrés barrió con todo, simpatía, mejor banda, ¿no? Todo el mundo Puedo dar quedó. fe de ello. Eran los invitados especiales después. Exacto. Y hacían como las noches de verbena, ¿sí o no, Sí, profe? sí, Entonces, en ahí- esas ahí. noches de verbena se presentaban ciertas orquestas o agrupaciones. Todas las agrupaciones. Y la mayoría decían, esperamos la de San Andrés. Wow. Además, porque a diferencia de todas, la de San Andrés era la que llevaba bailarines. Ah, ok. Entonces, los bailarines... fuiste parte? Yo hice parte de esa historia, por ok. eso doy fe que lo que dice el profe es real. Y de un tiempo para acá, quienes hemos hecho parte de la banda juvenil o la banda O la intendencial, banda como se le intendencial. conocía No, anteriormente. es que la Es que intendencial eran dos. Bueno, y 3, porque incluyendo a Providencia. Providencia también, Sí, sí, Providencia también tiene o tenía Una su batuta. banda. Y era ver cómo los pelados que hacían parte de la banda tenían primero como meta aprender el instrumento con mucha dedicación, ir a sus clases todos los días, ese espacio que le brindaban a esa forma de pronto de desconectarse de problemas en la casa, en el colegio, qué sé yo, encontraban ahí otra familia a través de la disciplina. Y ver que esto quedó ahí hasta cierto año. Está el que 92, 93 por ahí. sí, quedó eso hasta ahí y como que
dice uno, qué tristeza, porque los que vivimos eso sabemos la furia que se vivía poder ir allá y dejar ese legado y que quedara el nombre de San Andrés, porque inmediatamente llegaban las bandas. ¿Cuándo llega la de San Andrés? Sí, sí, sí. Es con la Profe Leo, era la época de Tarek Octavio. García Faqui, que era el baterista, Octavio. la época de Buxi. Sí, también. Ah. Y el John también, mi hermano también gustó. Tu hermano. También, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Robert Taylor. Y el profe nos puede explicar un poco de eso. Eran otras épocas también de administración de recursos. Se manejaba el dinero de otra manera. Llega la Constitución del 91 y llegó y hizo los cambios, las modificaciones de cómo se hacen los contratos, el del destino de los dineros cambió. Eso, ¿se acuerdan que hablábamos Green que el Moon. Green Moon Ujú, sí. se vio muy afectado? Entonces, así se afecta el Green Moon, se afecta la banda, se afecta todas las Los orquestas. recursos. Sí, claro. Entonces, lo mismo pasa con la banda juvenil y la banda intendencial. Ya no hubo recursos, ya no había la forma de llevar a estos grupos a participar y representar a la isla de la misma forma. ¿Cómo, o sea, cómo fue esa afectación o cómo les afectó a ustedes esa Pues época? terrible, porque San Andrés llegó a tener, las dos bandas pertenecían a la gobernación. Una la manejaba Octavio, la otra el difunto Marcos, que en paz de paz, Marcos con Linton, mi persona, ¿no? Y nosotros hacíamos la tradición, porque eso venía de la época del maestro Bill, nosotros hacíamos retretas. ¿Entiende? 1 o 2 retretas al mes, la gente iba a oír las bandas. Ok. Eso ya no existe. Llegó el pick-up. Por un lado, sí, eso era algo... Pero sin embargo, la música en vivo aquí, la gente va. Así es. Era tradición isleña, ¿no? La Exacto. música. Mire, la primera banda aquí se creó en los años 50. Ajá. Con el papá de Marco. Nosotros éramos unos pelados de 10, 12 años. Había una cantidad de gente ahí que ustedes, mire, el difunto, el pastor Parra, que murió, Justo Long, Tomás Darrell, que vive en Medellín, Winston Francis, Todos ellos interpretaban. Julito Castro, que hace poco que murió, y Evans Hudson, una cantidad de gente que ustedes no se imaginan. ¿Entiendes? Pues como nosotros éramos pelados, uno terminaba su bachillerato y cada uno cogía su rumbo. Exacto, para estudiar las diferentes. Sin embargo, habíamos unos cuantos que nos seguimos por la cuestión de la música, ¿me entiendes? Pero hay varios de esos que tocan sus instrumentos. Claro que muchos han fallecido. Es como los grupos típicos. Por ejemplo, aquí había 3 grupos típicos muy buenos y todos esos integrantes están muertos. ¿Nos podrías hablar un poco de esos grupos? Mire, el primer grupo típico que hubo en San Andrés en los 40 fue el del maestro Eusebio Martínez, Saibios. Ellos se reunían y tocaban, pero no lo usaban comercialmente. Ok. Hubo una... Hobby entre ellos ahí. Exacto, era un hobby, pasatiempo. Un argentino influyó, en este momento no me acuerdo el nombre del señor, pero ese tipo influyó, los animó. Entonces ellos llegaron en el momento en que empezaban a tocar en las casas. Ahí no había pick-up todavía en esa Y época. hoteles así como tal, como para poder... Exacto, pero en las casas de familia las fiestas eran Ok. con un conjunto típico. Cumpleaños, cosas así. Exacto, Esos grupos típicos, ¿qué instrumentos usaban en esa época? guitarra, mandolina, quijada y el tináfono. O sea, ya estaban... La base ya estaba ahí. Exacto. Es que el tináfono, pues, es una cosa vieja. Eso lo trajo aquí el señor Garray, un tipo que se naufragó. Y él llegó a Providencia y se quedó allá. Él fue el que trajo el tináfono. ¿De dónde vino eso? Creo que él era o panameño o nicaragüense. Ok. ¿Entiendes? Algo que hablábamos inicialmente era que esa conexión caribe, ¿no? Entonces, y el maestro nos lo corroboraba. Hay municipios de Nicaragua y en Panamá, En Costa Kuwait, Rica. en Kuwait, sí. Cubita. Sí. Y en Bocas, lo dije como isleña. Sí. Bocas del Toro, Bocas, we Panamá. call it here. Pues los primeros pobladores
fueron de aquí. Fueron de Ellos aquí de San crearon, Andrés. Boca del Toro fue creado por gente de aquí, de Providencia. Oh. Claro, por Tú eso- llegas allá y los mismos apellidos. Ok. Y por eso uno Ok. ve que llega a Bocas del Toro y el criol Sí. Exacto. casi lo esto mismo que aquí. Allá sí enseñan el criol. Ok. Lo enseñan, es tradición. Ok. Ellos dicen English Creole. Nosotros hablamos que patois, nosotros no hablamos patois. Ajá. ¿Entiendes? Se ve Caribbean English. Exacto. Qué bien. Entonces, llegan estas agrupaciones y bueno, pues a través de esta persona que vino, que incentivó y que todavía pasa, porque mucha gente que llega y que se enamora de nuestra cultura y dice, bueno, miren, yo apoyo, yo soy empresario, yo puedo aportar esto para que ustedes salgan adelante, porque es que esto aquí se hace con plata. Sí, sí, sí. Sí, o Sí, sea, sí, sí, no no. podemos maquillar las cosas. Los grupos no se mantienen solos. Exacto. Los grupos, los instrumentos necesitan mantenimiento. Las personas que están dentro de una agrupación necesitan sostener a Comer. su familia. Necesitan comer. O es que a través de eso usted también no le dio estudio a sus hijos. Exacto, los hijos, y uno consigue la señora con que se casa. ¿Sí o no? Se conquista. La esposa Marlene, ¿no? Claro. La profesora Marlene, profesor de música y la profe de religión. Ay, Dios. Ahí están los ay. sí, Era- Era el dúo mío. Sí. Por un lado, y la profe por acá tratando Ay, de no. calmarlo a uno. Y es cierto, para sostener a la familia, a la esposa, a los hijos, Sí. para cualquier cosa, profe, los recursos son necesarios. Y creo que no es solamente algo que se vive en San Andrés, sino es algo repetitivo de muchas regiones del país, Sí. donde hablan que a la cultura la dejan siempre. Por ejemplo, en un plan de desarrollo, Lo último, sí. a lo que casi que le dan menos importancia, cuando en la cultura podemos encontrar la oportunidad de sacar a los jóvenes y a muchos chicos que tal vez no están haciendo cosas productivas, o toda esa descomposición social que Y estamos tienen el viendo. talento. Podríamos estar trabajando en proyectos o en políticas públicas que ayuden a que estos chicos le busquen un norte a su vida. Y tal vez por eso estamos viendo que hacen falta estos espacios. Yo reconozco que mi mamá me mandó a la banda juvenil porque no me soportaba en la casa. No, de verdad. Muy bien. No me soportaba, salía del colegio, no tenía nada que hacer, le ponían quejas que me iba para aquí, que me iba para allá. ¿En qué la pongo? Pero te A mí no me apasionó gustaba el deporte, a mí no me gustaba esta... ¿Qué te gusta? A mí me gusta bailar. Habló con el profe Octavio. No hay bailarinas, que venga y baile. Ok. Y así viajé, y así cambié, interactué. Conociste. Sí, y me forjé de otras cosas que fueron ayudando a cambiar mi mente. Miren que todas estas cosas sí ayudan. Y más si hubiera quedado de pronto de brazos cruzados, hoy la historia fuera otra. Pero estos espacios se necesitan. Mire, perdón, en este momento hay más de 6 jóvenes muchachos que pertenecieron a la banda juvenil y eso, graduados, son licenciados y muy buenos, ¿no? De ahí sale, hay gente en Estados Unidos, hay gente en España, Alemania. que fueron y están bien. Sí, en Alemania también hay, órale. y todos están bien. Los que más mal están somos los de aquí porque no hay esa colaboración, ayuda del gobierno. ¿Entiendes? Mire, la gente viene de afuera y preguntan dónde podemos oír tal grupo, la música, y no hay un sitio así. Aunque fuera siquiera 2 veces al mes hacer presentaciones, porque hay donde la peatonal, diferentes Que sitios. siempre estuvieran ahí de verdad. sí. Que se promueva este Exacto. tipo de espacios, y como son espacios al aire libre, De pues verdad que obviamente serían gratuitos. Entonces, ¿quién financia Pero eso? Hay que ahí sí, financiarlo. ahí sí voy a ser abogada. Muchas veces han abierto los espacios, pero a veces nosotros no tenemos la cordura. Entonces, para las nuevas generaciones, no le dañen el parche a quienes van a disfrutar de buena música, Exacto. de un momento tranquilo, de desconectarse, porque los que somos de pronto de ciertas generaciones ya un poco más adultas, todavía nos gusta disfrutar de ello, pero llegan los más chicos, entonces se encuentran con quien tienen un problema y dañan la fiesta, Exacto. y entonces no se ponen a pensar que le dañan los El espacios show, a nuestros claro. artistas de Entonces la no vuelven a casa. hacer conciertos, Entonces dicen, evitamos los problemas para que no se forme descontrol o no se forme desorden en los espacios públicos.
y nos quitan las tarimas, porque se venía haciendo, profe. Mire, sí, exacto, mire, perdón, es que aquí, por ejemplo, los secretarios de cultura pues debían de consultar con uno, con nosotros los músicos, porque en San Andrés hace falta un sitio especial que el gobierno construya. Un auditorio. Exacto. Bueno, está la Casa de la Cultura, pero no, todavía no está. Exacto. ¿Está pero no está? Ok. Está, pero no está. Ok. No nos lo han entregado todavía. ¿Entiende? Pero esas cuestiones son necesarias. Sí. Maestro, usted mencionó, bueno, llegamos y mencionamos solo uno y bueno, ya lo interrumpimos. Hablamos del grupo del maestro Saidios. ¿Y cuáles eran los otros dos? Mire, había otro grupo que se llamaba Batanga. Batanga. Mire, ese Batanga, ahí perteneció el papá de él. Ok. ¿En Sí. serio? No sabía. Es que mire, le voy a decir, mucha gente no lo sabe. Hubo dos guitarristas extraordinarios aquí. Uno se llamaba Alberto Davis, o papá. Él tenía otro apellido. ¿Cuál era el otro apellido de su papá? El de Steel Vélez, no sé. Vélez. Alberto Vélez. Y el otro era Ben Green. Ah, mi abuelo. Ok. Pero Mi abuelo Alberto fue mucho antes. Yo veía a Ben Green hacer cosas, la gente con el bass, pero ya el papá de él ya hacía esas cosas. Lo que pasa es que ese grupo, él era el último que quedaba de ese grupo, del grupo Batanga. Todos han muerto. Y después viene Sandino, el de la mandolina. También todos se han muerto. ¿Entiendes? Esos eran los tipos de los 40 para acá. Ok. Pero, y eran excelentes, como le digo, eran empíricos todos, pero muy buenos. Cantantes, guitarristas, de todo, pero excelente. Y hay, por ejemplo, el grupo de maestros alcanzó a grabar. También Sandino grabó. Ajá. No sé si Batanga, no creo que Batanga grabó, pero esos dos grupos sí grabaron. Mejor dicho, los explotaron. Porque ellos no ganaron. No ganaron nada de esas grabaciones. Exacto. ¿Entiendes? Ellos iban a Bogotá, le daban cualquier Pasear. cosa. Sí. ¿Entiendes? Sí. Es una lástima porque como no tenían quien los manejaba, eso era algo que influye mucho en la música. Tal vez por eso es que muchos de nosotros no conocemos la historia de ellos. Sí. Exacto. Porque lo que no queda grabado desaparece. Tiene olvido. No sí. genera recordación. Sí. Entonces, profe, ¿cómo estamos en el tema de la música típica, de la música tradicional? Si bien ahorita hablábamos, no sé, hace parte de la nueva historia que lleguen géneros, que llegue otro tipo de música. Mire. Han llegado personas de otros lugares del mundo, del país, se han asentado acá y tal vez eso ha influido en que nosotros también escuchemos otras cosas, pero usted acaba de decir algo cierto y que yo lo había dicho al inicio del programa. Pueda que lleguen todos estos géneros y toda esta música, pero si a nosotros nos ponen un grupo típico, nosotros no lo vamos a disfrutar. Mire, perdón, en este momento en San Andrés no hay sino dos grupos típicos. Increíble. Increíble. Mire, que es el grupo de Loma Naranja, Ok. que ellos siguen su tradición. Sí. Y algunos integrantes que viven ahí trabajan con Edgar Time. También ese grupo es típico. El criol ya es fusion, ya metieron batería, piano, electrónica, entonces ya no es igual. Porque la música típica sigue su tradición. Ok. O sea, eso son agrupaciones típicas inspiradas, ¿no? Inspiradas en música típica. Exacto, sí. Ellos, es que lo típico es tradicional. Sí. ¿Entiendes? Tocan sus calipsos, su mentó, pasillo. Y es que hay que agradecer, por un lado, yo diría eso, de Providencia eran más tradicionalistas que nosotros en ese sentido. Es la hora, sí. Y todavía la gente en Providencia baila su cuadril, su cuestión. Eso, Todo su evento siempre hay un grupo típico. sí, señor. Siempre. Y eso aquí ha ido desapareciendo Bastante. poquito a ¿Por poco. qué razón la música en Providencia tiende a ser más las danzas de salón europeas y por qué razón en San Andrés es mucho más difundido el calipso, el mentó? Es que para mí Providencia es más tradicionalista.
Yo lo miro en ese sentido, que la gente conserva esas tradiciones. Tú, por ejemplo, mira al maestro Willie B., el maestro Alban McLean. En Providencia todavía los grupos, solamente un grupo que es Ailabash, como se Sí, Ailabash. De resto, puro típico. Sí. Cuando hacen su carnaval, ellos no pierden su tradición. Sí, ahí sí. Para Usted nada. oye 3, 4 horas, pura tradición. señor. Y de hecho, profe, Todavía. que si está el reinado, a las reinas las involucran con esa tradición porque hay una escena y hay un espacio donde interpretan una canción y ellas tienen que saber si es un cuadril, si es un pasillo, si es un jumping saber polka, bailarlo. y saber bailarlo. Sí. Les dicen, esto es un jumping polka, y van con el parejo y lo bailan. Exacto. Hace parte Qué bueno. de lo tradicional. Y ahí es la importancia, profe, y ahí es donde yo digo, bacano, y es la bendición de quienes estuvimos en la época cuando usted era profesor, porque ustedes llevaban eso a las aulas de clase. Si bien no estaba incluido dentro del pensum, se buscaba la estrategia de involucrarlo a uno un poco más con la cultura. Claro, claro. Es que, mire, nosotros estamos, los que trabajamos con cultura, estamos para eso. Por ejemplo, yo traté de que involucrar a los muchachos porque, por ejemplo, aquí han habido muchos artistas, pintores, y nadie los conoce. Ajá. Por ejemplo, mire, Orson fue el que fundó a Criol. Criol tiene más de 30 años. Sí, y sí, eso ellos sí escuché. tienen, ¿entiende? Y ese muchacho, pues, él crió a ese grupo. Después de, pues claro, que el maestro Saibio y esa gente, y él siguió esa tradición. Es una lástima que lo han convertido en, como le digo, cambiaron el estilo. Pero Criol es Criol. Hay que aceptarlo dentro de lo O típico. sea, los logros que han tenido entre- se vale. Sí, es lo mejor que hay entre las dos islas, para mí. Ay. No, lo que pasa es que hay que mirar algo. Los pelados son jóvenes, maestro Willie B. es un hombre ochentón, el maestro Alban. Entonces, en Providencia yo vi un pelado. Hay dos que yo conozco muy bueno con la mandolina, el hijo del maestro Alban McLean, el otro no lo conozco, un pelado flaco, alto, que enseñó Willie B. Muy bueno, buenísimo ese pelado. Pero si él, hay que ser realista, si él se queda en Providencia, Hasta ahí llegó. no tiene sí. futuro. No tiene Sí. futuro. Literal, sí. Hay que ser realista con ese profesor. Sí, Eh, aquí- Y la profe, única forma de expandir eso es Exacto. modernizando a veces y que se financien. Que es lo que han tratado de hacer algunos acá, para no quedarse, que era lo que hablábamos. Mire, si aquí el gobierno construyera una concha acústica, eso sería excelente porque uno hacía los intercambios, ¿entiendes? Claro. Traía gente proveniente y lo mismo por ejemplo, del Pacífico. El Pacífico no pierde su tradición. no. De hecho, ¿entiendes? tienen su festival. Sí, sí. Así es. Exacto. Nosotros estamos quedados en ese sentido, muy quedados. Bueno, profe, pues verdad. lo último que se pierde es la esperanza, Eso. ¿cierto? Ojalá que... No, ojalá algún gobernante de los próximos llegue allá con la idea o alguien que le guste mucho la cultura y puede seguir por ese camino. Bueno, y yo también voy a echarle acá un poquito de agua a las empresas privadas. Todo el tiempo se sufructúan del departamento, tienen grandes cosas gracias al departamento. Entonces, así como llegó esta persona argentina que motivó, Sí. pues también ustedes podrían en su momento, tienen grandes lotes, tienen Sí. grandes cosas, un regalo que le podrían hacer al Un Tarchi. espacio, Bueno. sacarlos de acá. Porque a veces La decimos concha siempre que... acústica está, la Casa de la Cultura se hizo, la vimos, está perfecta, entréguenla. Sí, ya. A veces decimos el gobierno, pero hay empresas privadas que pueden aportar, Sí, sí, que sí. pueden apoyar el Es talento que, isleño. perdón, si yo no estoy mal, yo creo que hay una ley que las empresas tienen obligación, es su deber, apoyar la cultura. Wow. Bueno, Entonces, no solamente echarle el agua a los gobernantes, Sí. sino Lógico. que van a aportar ustedes también como Eso. empresa privada que han recibido grandes cosas del archipiélago. Sí. A veces los chicos necesitan un viaje, sí. necesitan recursos. Instrumentos. De pronto el gobierno les da una parte porque no pueden dar a todo, pero van y tocan la puerta a las empresas privadas y las empresas privadas lo que hacen es decir, no, pero si el grupo o la persona recibe el reconocimiento, entonces todos salimos orgullosos a decir que estamos felices
de que pues nos fueron a representar. Para el 2023, profe, vamos a tenerlo ahí como un deseo más Sí. de que las cosas mejoren, de que las cosas vayan por un mejor camino. Ha sido un año difícil, ha sido un año complejo, pero bueno, en nosotros también está darle un cambio. ¿Qué vamos a aportar cada uno de nosotros para que la cultura siga siendo fomentada y siga siendo visibilizada en otras partes del mundo? Profe, gracias. Ustedes. Me saluda la profe Marlene, grandes recuerdos mucho tengo de gusto. ustedes Sí, dos. señor.